propio senador de Nueva York, Chuck Schumer, recibió en un solo día, antes del 21 de junio, más de 200 llamadas, solicitando que le pidiera a Joe Biden que retirara su aspiración. El tema de que los hispanos sí están en casi más de un 33%, que había perdido Joe Biden, lo recuperó Kamala Harris. Así como están ahora las elecciones, que es prácticamente un 48, un 49, pues la nación norteamericana se manifiesta de esa misma manera a nivel del Congreso. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Hoy nos visita el buen amigo el profesor Luis Tejada, que es un educador y escritor dominicano que reside en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York, y que también es un activista en la comunidad y en la política entre los dominicanos e hispanos en esa gran ciudad de los Estados Unidos. Bienvenido, profesor Luis Tejada. Gracias por la invitación, siempre contento de estar aquí. Bueno, vamos a echar de nuevo un vistazo que hicimos hace un tiempo que usted estuvo aquí sobre Estados Unidos vive en este momento un proceso camino hacia las elecciones de noviembre. Sí. En aquella ocasión que usted vino, parecía que las cosas estaban dadas para un fácil retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. Sí, pero correcto. parece que las cosas han cambiado tras el retiro del presidente Biden y tomar el relevo la vicepresidenta Kamala Harris. Sí, buenos días. Gracias a el espacio de la invitación que me permite siempre venir aquí y traer las informaciones que muchas veces, pues, aunque la vida no nos permite mucho estar al día, pues traemos informaciones que desde nuestra óptica podemos ver cómo van las cosas en Estados Unidos. Decíamos aquella vez que Donald Trump tenía buenas opciones de ganar, o sea, buena oportunidad porque Biden tenía condiciones físicas y mentales que no le permitían a él competir contra Donald Trump, que todavía es un poco disparatoso, pero lúcido y físicamente más activo que él, frente a un votante que es muy exigente, sobre todo en los Estados Unidos, en zonas que son muy controladas por los republicanos, que es un sector que tiene una población sólida, conservadora, frente a un demócrata que va de un lado a otro con respecto a las posiciones centristas o progresistas. En este caso, bueno, Joe Biden decidió por presión, no era que él quería, por presión de los propios legisladores y el propio partido, retirar sus aspiraciones a una reelección para el periodo 25-29. En ese sentido, podríamos decir, por ejemplo, que el propio senador de Nueva York, Chuck Schumer, recibió en un solo día, antes del 21 de junio, más de 200 llamadas, solicitando que le pidiera a Joe Biden que retirara sus aspiraciones. ¿Quiénes hicieron esas llamadas? ¿Dirigentes del partido? Dirigentes del partido, legisladores, congresistas, senadores, gente muy influyentes que estaban dando mucho dinero a la campaña y decían no le vamos a dar más dinero, no hay posibilidad de que él gane. O sea, prácticamente comenzó a derrumbarse ese castillo de Biden y lógicamente el partido de manera inteligente le dijo, bueno, no hay otra opción, tienes que retirarte, y no había otra opción que no fuera la vicepresidenta Kamala Harris como sustituta a la presidencia. Aunque llamó la atención, por lo menos desde fuera de Estados Unidos, desde aquí, que de los últimos, de los grandes nombres del Partido Demócrata, en sumarse públicamente al apoyo a Kamala Harris estuvo el presidente Obama y su señora esposa, doña Michelle. Sí. Como que tardaron un poquito ellos dos. Bueno, yo lo vi eso como una estrategia. ¿Estrategia? ¿Por qué? Una estrategia de impacto, debido a que había ya una avalancha de gente diciendo que sí. Ya estaban los Clinton. Ya estaban los Clinton, entonces como el nivel de influencia que tiene Obama y su esposa, sobre todo ya que ella podía ser una candidata. Ella sonaba mucho, en las mediciones daba muy bien. Entonces eso creo como especie de una incertidumbre y una expectativa de la gente. Y al final, pues, el hecho de que ellos salieran ya definitivamente apoyando a Harris, eso creó un impacto.
Dice, bueno, ya definitivamente se selló el hecho de que ella puede ser la candidata a la presidencia por el Partido Demócrata. Y bueno, desde ahí entonces comenzó el cabildeo con los delegados de la convención y lograron en un periodo de 10 días conseguir todos los votos que necesitaba para asegurar que ella fuera la candidata oficial del Partido Demócrata antes de la convención que comenzó este lunes en es un Chicago. proceso distinto porque no es que van a una primaria que ya se hicieron para elegir a Biden, sino es ya como una especie de, aquí le dirían un congreso, los partidos de aquí, o una asamblea. Sí, un congreso nacional, justamente se llama Convención Nacional Demócrata o Convención Nacional Republicana, donde van y ratifican o le quitan el derecho que dieron los estados a ser el candidato. En este caso, si Joe Biden hubiese decidido no retirarse de la contienda, la convención pudo haberlo retirado. Decirle, no, tú no calificas para esto y nosotros vamos a elegir, abrir una terna donde se propongan candidatos y nosotros vamos a elegir un nuevo candidato. Pero él no podría exponerse a eso. No, claro, lo que han hecho, por lo que uno vio, es darle una especie de retiro digno. Él estuvo lúcido hablando, por lo que yo vi, dando las gracias. Sí. Parece que lo prepararon bien. Y sí, se lee en lo pronto eso. Sí, obvio, lo prepararon, quizá algo que no fuera muy complicado, y a su vez le prepararon un escenario para, con dignidad, vamos a decir, despedirlo. Sí, eso le da un crédito importante en la historia de Estados Unidos, porque es el primer presidente que decide retirarse por una cuestión de salud. Teniendo el derecho. Teniendo el derecho de estar, no estando 100% deshabilitado, con deficiencias, pero sabiendo que ya en próximos 4 años de gobierno él no le iba a ser posible a él gobernar al país de manera lúcida. Se retira y fíjese una cosa, que se retira prácticamente perdiendo como 4 puntos por debajo de Donald Trump. Y la intención que él decía era que él ganaba las elecciones contra Donald Trump. O sea, la intención era ganarle, ¿verdad?, a Donald Trump. Sin embargo, al retirarse, coloca a Kamala Harris y esta ha dado un giro de 180 grados al proceso y coloca a Kamala Harris ahora por encima de Donald Trump, lo que garantiza el deseo de que Donald Trump no vuelva a ser incluso en estados que se entendía que eran republicanos. Ella ha estado subiendo mucho. Sí, fíjese que en los últimos, desde 1992, cuando Bill Clinton asume la presidencia, habían aproximadamente 22 estados que eran estados como los swing states. Que se van de un partido a otro. Se van de un partido a otro, y eso ha ido bajando mucho, y los demócratas han ido consiguiendo muchos estados. En la actualidad, bueno, en el 2001 habían 11 estados, y han sido bajando hasta el 2024, que solamente tenemos ahora 6 estados que son bien flexible en ese sentido. ¿Cuáles son esos? Y está Wisconsin, está Pensilvania, Carolina del Norte, son 6, no recuerdo los otros, pero de los 6 ya Kamala Harris tiene 4. 4. Después de haber... Porque se supone que Illinois es demócrata. Sí. New York ni se diga. Está Colorado. Y California. Colorado, que es swing state también. Y California es demócrata, sí. Entonces, ellos llaman hay dos formas de ver las elecciones, que es lo que le llaman la Correa del Sol, el Sun State, que son los estados del sur, que son 22 en total, y lo que se llaman los Swing State, los estados indecisos. La Correa del Sol está desde California hasta la Florida, Ohio, la Florida Alabama, está con un voto duro republicano. Sí, ahí Kamala Harris ha estado prácticamente ganando esos estados, y hay los estados del centro, lo que le llaman los estados morados, que ni son rojos ni son azules. Entonces esos estados son los que ellos están tratando de conseguir para poder garantizar los votos electorales, porque aunque la mayoría de los norteamericanos voten por un candidato, si en esos estados que son Wisconsin, Colorado, está Pensilvania, Carolina del Norte, son estados que definen las elecciones por la cantidad de delegados que tienen. Si no ganan esos estados,
prácticamente, aunque hayan ganado el voto popular, por encima de lo que le pasó a Al Gore, pierde las elecciones. Y la misma Hillary. Y la misma Hillary que ganó también. el voto popular. Sí. ¿O no? Y en este caso, creo que Kamala Harris, a partir del inicio de la convención, ya de hecho ya estaba por encima, pero a nivel nacional, ya en el día de hoy, Kamala Harris tiene 51% de intención de voto frente a un 45% de intención de voto que tiene Donald Bien. Trump. Vamos a una primera pausa, profesor, y retornamos. Profesor Luis Tejada. Y en la comunidad hispana, que regularmente tiende a votar más por los demócratas, pero en los últimos tiempos, como que Trump había despertado interés. Y yo lo asocio a que muchos vienen de países de estos nuestros que han tenido gobiernos duros y como que esos discursos les gustan, así de gente dura. Sí. Pero ahora, ¿cómo usted ve la correlación de fuerza? Una vez que ya salió Kamala Harris. Ya prácticamente ha habido un cambio radical en la forma de ver la posibilidad de ganar de uno y otro, y esta intención ha ido inclinándose hacia Kamala Harris, porque usualmente la comunidad hispana es más inclinada al demócrata. Las condiciones, como decíamos, de Joe Biden, que no tenía condiciones físicas ni mentales para seguir gobernando, eso hizo que pusieran los ojos sobre Trump por un discurso estridente, un discurso de fuerza, sobre todo en el discurso contra la migración que hace daño, que es la migración, no la que viene a trabajar, sino ese discurso que agarró Trump de la delincuencia, el terrorismo y eso. Y que él exagera, porque sí, no exagera. Es verdad. Alguien puede ser indocumentado en busca de suerte, pero no es verdad que todo el que cruce la frontera va a poner bomba ni a asaltar, no es cierto. Sí, pero ante ese discurso, Joe Biden no tenía las condiciones mentales para responderle. Y ante esa respuesta fuerte que podría tener Joe Biden, que era por una respuesta muy débil, la gente se veía prácticamente desamparada y decía, bueno, pero vamos a poner los ojos sobre Trump. Pero con una Kamala Harris que viene con un discurso diferente, que tiene 20 años menos, que ha sido persecutora de delincuentes y que domina a fondo la política y el debate, prácticamente ha desmontado el discurso de Donald Trump y lo ha llevado a un terreno como el que le dan unos cabos. La primera pieza que se le cae de la campaña de Trump es que ya no pueden tomar el tema de la vejez, porque ahora el viejo es él. El viejo es él. Entonces, en el debate, yo no sé si él va finalmente a acudir, porque estaba como rehuyendo la cosa. Sí, él ha estado huyendo al debate, pero no quiere en CBS, o sea, él no quiere en esa televisión que dice que es demócrata, él la quiere en Fox. Con sus amigos de Fox. Sí, que inclusive las encuestas que saca Fox siempre lo dan a él como por encima 5 o 6 puntos. De casi 500 encuestas que se han hecho, la única que lo da ganador a ahí los comentaristas, eso es una cosa terrible. Sí, son los ultraconservadores de la televisión norteamericana. Pues el tema de que los hispanos sí están en casi más de un 33%, que había perdido Joe Biden, lo recuperó Kamala Harris, pero lo recuperó con 5 puntos más, con un 38% más. Pero no solamente esa parte, sino que también muchos de los afroamericanos de la Correa del Sur, de los estados de la Correa del Sur, habían estado o muy tímidos o habían asumido la intención de votar por Donald Trump. Sin embargo, el día de hoy, el 57% de los votantes afroamericanos ya está del lado de Kamala Harris, frente a un 11% de apoyo a Donald Trump. O sea, prácticamente todo el espectro político de campaña norteamericana ha ido cambiando hacia la dirección de un apoyo masivo. Por ejemplo, el tema de la relación de Estados Unidos con Israel, en eso él no puede atacar mucho a Kamala Harris porque no le puede decir que ella es antisemita, su esposo es de origen judío. Entonces ahí, si ataca mucho insultando a las mujeres como él hace, eso endurece el voto femenino contra los republicanos. O sea, él está en una situación difícil, Don.
Sí, el discurso de Kamala Harris ha conquistado una parte importante de la población votante norteamericana. Y un punto importante en ese discurso es el problema de Israel contra el pueblo palestino. Ella ha dicho claramente, necesitamos crear un Estado palestino, necesitamos parar en la guerra y necesitamos condicionar a Israel la venta de armas y el subsidio. No, ella ha dicho que Israel tiene derecho a defenderse, pero no puede arremeter con todo así. Precisamente, ella ha sido clara, y eso es la diferencia de Joe Biden. En la política que aplicó Joe Biden, que fue muy también tímida en el sentido de que Benjamin Netanyahu, pese a que le decían pare el fuego, pare la guerra, él seguía y se burlaba de Joe Biden. Joe Biden no tenía esas condiciones para enfrentar a Benjamin Netanyahu diciendo, mira, se acabó esto y punto. Kamala Harris se lo ha puesto claro y se lo dijo en la entrevista que tuvo con él en su visita, en un discurso que fue al Congreso norteamericano. Dijo, mira, no hay problema, inclusive ya no asistió a su discurso. Ella le dijo, claro, fuera del Congreso, tienes que ponerte en esto, y si yo soy presidente, en esto tú tienes que trabajar, de lo contrario no vas a tener los recursos. Eso ha hecho que la mayoría de los jóvenes que están por debajo de los 40 años, en un 87% en el día de hoy, dice que va a votar por Kamala Harris. O sea, inclusive en la convención, el primer de la convención, el discurso que lanzó la congresista norteamericana de Nueva York, Ocasio-Cortez, fue claro, fue un discurso bueno, fue una ovación increíble, un discurso claro, estamos con Palestina, estamos con el pueblo contra el genocidio. Kamala Harris, o sea, ella asumió ese discurso, el mismo discurso que tiene el aspirante y que es senador de los Estados Unidos, Bernie Sanders. O sea, ella ha asumido un discurso progresista, de lo que le ha ganado a ella el hecho de que Donald Trump dice que ella es socialista, que ella es comunista. De hecho, porque ya él no tiene comete el argumento error para de irse al extremo. O sea, sí, todo el mundo sabe que ella no es una extremista de izquierda ni nada de eso. Entonces, mentir tan descaradamente, eso se revierte finalmente. Sí, otro punto importante en este proceso es en lo que es la deuda de los estudiantes norteamericanos, que es billones y billones de dólares. O sea, los estudiantes salen con una deuda de 100, 150 mil, hasta 200 mil dólares. Se pasan casi una vida pagando. Pasan la vida pagando y lamentablemente no hay trabajo que ellos puedan pagar esa cantidad de dinero. Y es lamentable porque un estudiante que invierta 4, 5, 6 años de su vida estudiando para servir al país, tenga que asumir una deuda. Es una esclavitud. Que es una esclavitud. Entonces, los sectores financieros del país, que son las grandes corporaciones, que prestan dinero, porque no es el gobierno, son las grandes corporaciones, endeudan a esos estudiantes de por vida. Y eso es una situación grave en la nación. Ella asumió el discurso de Joe Biden diciendo, nosotros, de Bernie Sanders, vamos a trabajar en condonar la deuda de los estudiantes. ¿Sanders es candidato de nuevo? No. Ya no. Pero es una figura importante en lo que es la agenda política. ¿Cuál es el estado de él? Vermont. ¿Y ahí cómo están? Ahí ganan. Gana, y hay que tomar en cuenta que Bernie Sanders es el fundador del Partido Demócrata Socialista. Y siempre ha sido socialista de los años 60, cuando andaba en la lucha por los derechos civiles con Martin Luther King. Es un hombre que es muy respetado, ¿no? Y es independiente. No aunque siempre él va con los demócratas. Sí, porque los demócratas coincide más con lo apoyan a él en esa posición. Fue alcalde mucho tiempo, es senador. Compitió por la candidatura incluso. Y compitió 2 veces a la candidatura. No lo dejaron pasar, lógicamente, porque es un hombre con una tendencia de izquierda. Pero él ha dicho claro, y es una persona que tiene una mentalidad, y es judío, él es judío, con una mentalidad bien abierta, bien progresista, y ha dicho claro, si no se asume este discurso, y se lo dijo a Joe Biden, si tú no asumes una plataforma progresista que le dé esperanza a los trabajadores, que le dé esperanza al mundo sobre el medio ambiente, que termine la guerra, el genocidio contra el pueblo palestino, que le dé un seguro de salud universal a los trabajadores, sencillamente tú no vas a ganar. Pero hay que ver que Estados elecciones. Unidos cambió mucho después de Reagan para acá, porque antes una de las cosas que se elogiaban de esa democracia, que decían, bueno, que un muchacho era estudiante,
era bueno, obtenía una beca incluso de la universidad o del estado y no tenía esos problemas después que se graduaba para encontrar trabajo y pagar, incluso se le exoneraba muchas veces. Sí. Igual que los sistemas de salud no eran una cosa tan costosa y difícil como ahora. Era muy difícil. Pero ese país no es ya lo que fue una vez. No. Me parece que se quiere volver a lo que una vez fue, en el sentido de garantizar derechos y esas cosas. Vamos a otra pausa y volvemos. Profesor Luis Tejada, en estos comicios que vienen, ¿hay también aspiraciones de hispanos? ¿Habrá elecciones legislativas o no ahora? Sí, sí. ¿Y hay aspiraciones de hispanos conocidos dominicanos? Bueno, en Nueva York sigue Adriano Espaillá, que es Alessandra Ocasio, que también en la zona de Queens, y hay otro muchacho del Bronx, que están ahí y no hay competencia republicana. En otros estados sí, también hay, pero no hay se ve más bien como una competencia demócrata contra los republicanos, que es un llamado que hizo Kamala Harris y que lo hizo Ocasio-Cortez en el primer día de la convención, diciendo el interés nacional, no solamente por la presidencia, sino por la mayoría en el Senado y en el Congreso, que es lo que le va a garantizar a ella como presidenta poder pasar las leyes y cumplir con el compromiso de la plataforma de campaña que necesita la nación norteamericana. Yo vi que Ocasio se refirió a eso en el discurso de la convención, sí, ahora en la convención. Es importante porque usualmente la diferencia en el Senado, por ejemplo, es uno o dos senadores. Así como están ahora las elecciones, que es prácticamente un 48, un 49, pues la nación norteamericana se manifiesta de esa misma manera a nivel del Congreso. Un periodo puede ser un senador o dos por encima de los demócratas o viceversa, pero es muy difícil que haya una diferencia de 4 o 5 senadores. La competencia es muy cerrada en ese sentido. No así en la Cámara de Representantes, que en este caso la perdió en las elecciones pasadas el Partido Demócrata. 6 congresistas, o sea, de la Casa de Representantes, lo ganó el Partido Republicano, quitándole la mayoría a los demócratas. Yo pienso que esta vez sí lo pueden recuperar y entrar entonces en una mayor competencia contra la política anti-inmigrante y la política de exclusión de los republicanos en la nación norteamericana. ¿Y qué información tienen ustedes sobre, por ejemplo, Puerto Rico? ¿Cómo está Puerto Rico con las simpatías en estos momentos? Puerto Rico siempre se mantiene porque ha sido abandonada prácticamente. Sobre todo en los últimos años. Sí, la gente, la baja votación, la gente no está muy interesada en esta, y casi ni suena. No, pero los puertorriqueños que están en Estados Unidos se integran un poco poco más. Eso es otra cosa, porque ya esos son puertorriqueños asimilados. Sí. Igual que muchos dominicanos que ya son dominicanos asimilados. Allá, el nivel de votación de los dominicanos no es muy alto, mantiene una baja en la votación, no llega ni siquiera al 10%. Pero aún los que están en condición de votar. En condición de votar. ¿Y por qué esa apatía? Es la falta de educación política. No está tan asimilados como los puertorriqueños y los mexicanos, pero sí hay una... Y los cubanos son muy activos una vez que se hacen ciudadanos. Sí, los cubanos, porque los cubanos vienen de una comunidad, de un país donde sí, la política importa. En el caso nuestro lo que importa es el día a día, lo que yo me voy a ganar para resolver mi problema económico, y no tenemos mucho conocimiento sobre cómo funciona el sistema político norteamericano. Se hace mucho hincapié en decirle a la gente, salgan a votar, porque el hecho de, por ejemplo, de que una comunidad que tenga, vamos a decir, 200,000 dominicanos votantes en un distrito, que es el caso, vamos a decir, de Nueva York, donde el congresista Adriano Espaillá representa a los dominicanos, que vote un 6, un 7%. Eso a nivel del gobierno federal significa dinero en el presupuesto. Si usted no vota, usted no cuenta en el presupuesto, o sea, no hay fuerza para reclamar un presupuesto para su comunidad. Entonces la gente tiene que salir a votar y decir, nosotros mandamos un mensaje claro.
Si somos 200.000 y votamos 180.000, entonces a mí hay que tomarme en cuenta. Y el factor de la cohesión y la unidad, porque usted me explicaba en el hecho de cómo se estaban eligiendo representantes para el Consejo de la ciudad que usted participó, Sí. que al dividirse, entonces no ganaron los dominicanos. Ya, ese no es el caso del Congreso. Aquí hay más unidad. Pero aquí sí, porque la competencia es más fuerte a nivel, sobre todo para recoger fondos para la campaña. En la ciudad invierte dinero para los candidatos, pero a nivel federal usted tiene que buscarlo. Tiene que tener un comité Sí, de gente que le apoye. Un comité de gente que le apoye. Y eso no se da en la ciudad, que le da $8 por cada dólar recaudado para la campaña. Ahora se implementa también a nivel del Estado, $7 por cada dólar recaudado, que es nuevo, que se acaba de implementar este año. Eso es exclusivo del Estado de Nueva York. Del Estado de Nueva York. Para incentivar la participación. Sí, y para evitar el amarre, el manejo, porque ya después que usted es, por ejemplo, un senador estatal o un asambleísta, ya usted tiene todas las influencias del sector poderoso, de los real estate, de gente de dinero, de comerciantes, y usted ya tiene, es un anillo. Entonces, si usted viene aspirando desde afuera contra uno que ya es un incumbente, se le hace difícil competir contra él que recauda 200, 300.000 o $1 millón. Como aquí con el famoso y yo que nada más recaudo también, $10.000. Es que es un senador en una provincia grande aquí recibe millones, entonces el que aspira desde la nada, ¿cómo le puede ganar? Correcto, entonces el Estado aprobó eso muy democrático, inclusive ponen un tope para gastar. No se puede gastar, por ejemplo, aspirando al Senado más de $375.000, pero ellos te incentivan que tú puedes recaudar hasta $50.000 y te hacen el... Una cosa, profesor, antes cuando estaba en su momento el PRD viejo, que era el partido de la tradición democrática aquí, y el primero que hizo vínculos internacionales con los demócratas, con la democracia social, democracia europea, el doctor Peña Gómez siempre orientaba a la comunidad dominicana de que votaran por los demócratas. Sí. Eso ya no se da en los partidos dominicanos. Sí, sí, claro. De hecho, sí. se mantiene todavía. O sea, el PRM, por ejemplo, tiene esa tradición. Tiene esa tradición y de hecho el 90%, 95% de la comunidad dominicana sigue votando demócrata. O sea que se mantiene ese influjo todavía. Se mantiene, sí, son muy activos, inclusive la participación de los partidos políticos, no solamente del PRD, PRM, sino del PLD y de los partidos como Alianza País, Frente Amplio, salen a apoyar candidatos que son del Partido Demócrata. Para que usted vea. Sí. Muchas gracias, profesor. En la medida que vaya avanzando este proceso, nos gustaría que volviera para que sigamos dándole esa lectura de alguien que hace vida en la ciudad de Nueva York y ve desde adentro cómo es que se comportan estas cosas. Interesante lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Gracias también a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.